Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Acá estamos tratando de hacer otro video. Lo que vamos a ver ahora es la conexión de resistencia en paralelo. Nosotros la otra vez vimos que una de las maneras de conectar resistencia, de acoplar resistencia, es el agrupamiento en serie. La segunda forma de conectar resistencias es en paralelo. Acuérdense, acá tengo, para que vean cómo era la resistencia en serie. Acuérdense que conectábamos una a continuación de la otra. Me quedaban dos extremos libres, el principio de la primera y el final de la última resistencia en serie. Esos extremos libres los conectábamos a la fuente de tensión. En este caso, para la conexión en paralelo, fíjense que ya la disposición es distinta. ¿Y cómo logramos la conexión en paralelo? Conectamos todos los principios de las resistencias a un punto, las conectamos entre sí. Tenemos acá un punto, entonces conectamos todos los finales de las resistencias entre sí. Tenemos el segundo punto, o sea, todos los principios unidos entre sí, todos los finales de resistencia unidos entre sí. Y estos dos puntos los conectamos a los terminales de mi fuente de tensión. ¿Está claro? Entonces, fíjense en cómo cambió la forma, la distribución de la resistencia con respecto a la conexión en serie. De vuelta. ¿Cómo logramos la conexión paralela? Uniendo todos los principios de las resistencias entre sí y a un extremo de la batería, todos los finales de la resistencia entre sí y al otro extremo de la batería. Al igual que en el circuito serie, acá también vamos a tener características de la conexión en paralelo. En primer lugar, fíjense de que vuelvo a tener el dibujo, ¿sí? Vemos de que este extremo de mi batería, ¿sí? Que al terminal puede ser el terminal positivo de la batería, fíjense que se aplica a todos los principios de la resistencia y el terminal negativo a todos los finales de la resistencia. O sea que las tres resistencias o la cantidad de resistencia que haya en paralelo, todas las resistencias van a estar sometidas a la misma tensión, que en este caso particular es la tensión de la fuente. Todas las resistencias conectadas en paralelo, ¿sí?, están sometidas a la misma tensión, que es la tensión que me está entregando la fuente. A diferencia, acuérdense, del circuito en serie, que en cada resistencia se producía una caída de tensión. Acá no, acá todas las resistencias están a la misma tensión, que es la tensión de la fuente. ¿Sí? La otra, fíjense de que cuando yo tengo el circuito cerrado, va a circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica sale del terminal positivo. Acuérdense que estamos hablando del sentido convencional de la corriente. Salgo del terminal positivo de mi fuente. Cuando llego a este punto, que se llama nodo, la corriente total del circuito, ¿qué va a hacer? Se va a repartir entre todas las resistencias que están conectadas en paralelo. Repito, llega la corriente al nodo y la corriente del circuito se va a dividir en tantas partes como resistencias en paralelo tenga. Como acá tengo tres resistencias en paralelo, la corriente se dividirá en tres partes. La corriente I1 que circula por la resistencia 1, la corriente 2 que circula por la resistencia 2 y la corriente 3 que circula por la resistencia 3. ¿Sí? Obviamente, cada corriente atraviesa su resistencia. Cuando llegan a este otro punto, otro nodo, ¿sí?, se vuelven a unir y vuelvo a tener la misma corriente total del circuito. ¿Sí? O sea que la corriente total del circuito va a ser la suma de las tres corrientes de rama. Esta partecita de mi circuito se llama rama. Esto constituye la primera ley de Kirchhoff, que me dice que la suma
de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. O sea que la corriente I1 más I2, perdón, la corriente I del circuito más I1 más I2 más I3, esto es igual a 0. ¿Cómo es que da 0? Bueno, porque voy a tener que tener en cuenta los signos. Voy a considerar a las corrientes que entran a mi nodo, fíjense que la corriente I1 está entrando, le voy a considerar positivas, y a las corrientes que salen del nodo, le voy a considerar negativas. Esto constituye la primera ley de Kirchhoff. La sumatoria de todas las corrientes entrantes y salientes en un nodo es igual a 0. Acuérdense, la primera ley de Kirchhoff se va a aplicar para los circuitos en paralelo. Y la segunda ley de Kirchhoff, que me habla de las sumas de tensiones en un circuito cerrado o malla, se aplica para la conexión en serie. Entonces, la corriente total del circuito se reparte en tantas partes como resistencia en paralelo tenga. Se cumple la primera ley de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Otra particularidad, también voy a poder reemplazar a todas mis resistencias conectadas en paralelo por una única resistencia que va a producir el mismo efecto eléctrico que toda la resistencia en paralelo a la que están reemplazando. ¿Sí? Como particularidad, acá vamos a notar que la resistencia total o equivalente para los circuitos paralelos, siempre esa resistencia va a ser menor que la menor de las resistencias en paralelo. De vuelta, vamos a suponer que estas tres resistencias valen, por decir número, 100 ohm, 200 ohm y 300 ohm. La resistencia total o equivalente del circuito paralelo, como la menor es de 100 ohm, la resistencia total va a valer menos de 100 ohm. Si calculamos bien, hicimos bien las cuentas, la resistencia total va a ser menor que la menor de la resistencia. ¿Sí? Bien, otra particularidad, otra característica. Por la resistencia de mayor valor va a circular la menor de la corriente. O sea, yo dije recién 100, 200, 300 ohm. Como esta es la resistencia de mayor valor, por esta resistencia, esta corriente I3 va a ser menor que las otras dos corrientes de rama. Y bueno, ya tengo las características principales de mi circuito paralelo. Todas las resistencias están sometidas a la misma tensión, que es la tensión que me está entregando la fuente. La corriente total del circuito se reparte, se divide en tantas partes como resistencias en paralelo tengo. Después, por la resistencia de mayor valor va a circular la menor de las corrientes de rama. Y por último, que la resistencia total o equivalente del circuito paralelo siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que tenga conectada en paralelo. Bueno, ahora viene el tema de, acá tengo nuevamente dibujado el circuito. Fíjense de que tengo las tres resistencias nuevamente en paralelo. Lo que hice ahora fue agregar amperímetros en cada una de las resistencias en paralelo para medir la intensidad de corriente de rama, o sea, la corriente que atraviesa cada una de esas resistencias. Me hubiera faltado agregar un amperímetro aquí para medir la corriente total del circuito y comprobar de que se cumpla que la suma de las tres corrientes de rama me dé la corriente total del circuito. ¿Sí? Fíjense de que la tensión entre los extremos de mi resistencia la llamo U, porque dijimos que la tensión en cada una de las resistencias es la misma y que es igual a la tensión que me está entregando la fuente. De vuelta, si yo quisiera hacer cálculo, ¿sí? La tensión, esta U, va a ser, en este elemento, va a ser, por ley de Ohm, tensión es corriente por resistencia, o sea, va a ser la corriente que atraviesa esta resistencia por su valor de resistencia. O sea, tensión U va a ser I1 por el ρ1. Si me paro en el elemento 2, la tensión en el elemento 2 va a ser el producto de la corriente I2 por la resistencia 2. Y acá el producto de la corriente I3 por la resistencia R3.
eso siempre va a ser la tensión de la fuente. O sea, la misma tensión que está aplicada en cada una de las resistencias es el mismo valor de la tensión de la fuente. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la resistencia total o equivalente? Acuérdense que en el circuito serie era muy sencillo. Directamente yo sumaba las resistencias conectadas en serie y ya tenía la total. Acá el cálculo es un poquitito más complicado, no es tan sencillo, ¿sí? Acá nosotros, y voy a utilizar esto, a utilizar la hoja acá, y va a ser más sencillo. Vamos a poner, tengo mis resistencias conectadas en paralelo. Tengo las tres resistencias R1, R2 y R3. Yo quiero encontrar su resistencia total o equivalente, es decir, una única resistencia que va a desarrollar el mismo efecto, la resistencia total o equivalente, que esta resistencia total o equivalente me va a reemplazar a estas tres en paralelo y va a producir el mismo efecto eléctrico, o sea, me va a producir la misma circulación de corrientes por el circuito. ¿Cómo hallo esa resistencia total equivalente? Bueno, por favor ahora presten atención. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Más, si hubiera más resistencias, seguiría haciendo el mismo cálculo. O sea que la resistencia total o equivalente, ¿sí?, va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta es la ecuación de la resistencia total o equivalente para un circuito paralelo. Chicos, acá tenemos que prestar atención porque donde más equivocaciones se cometen al hacer los cálculos. Para el caso particular de tener solamente dos resistencias en paralelo, no tres, dos resistencias, la ecuación sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y acá vamos a aplicar las propiedades matemáticas. 1 sobre, y saco de esta suma de fracciones, saco como un denominador R1, R2. ¿Sí? R1, R2 dividido R1 me queda R2 por 1, me queda R2. Más R1, R2 sobre R2 me queda R1 por 1, R1. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a escribir acá R total, vamos a escribir de vuelta la ecuación que va quedando ahora 1 sobre R2 más R1 sobre R1, R2. En este cociente va a quedar finalmente que la resistencia total va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, para el caso particular en que yo tenga solamente dos resistencias conectadas en paralelo, en vez de utilizar por ahí esta ecuación que es un poquitito más complicada, yo puedo hacer la resistencia total como el producto de ambas resistencias dividido la suma de las dos resistencias. Es una manera de simplificar los cálculos, pero esto solamente es aplicable para dos resistencias en paralelo. Bien, ¿cómo hago yo para conectar en paralelo? El ejemplo. Bueno, perdón, acá viendo
¿Cómo calculo cada una de las corrientes de rama? ¿Sí? La corriente I1, ley de Ohm, sabemos que corriente es tensión sobre resistencia. Entonces me paro sobre el elemento 1. ¿Sí? La corriente que atraviesa el elemento 1 va a ser la tensión aplicada al elemento dividido su valor de resistencia. La corriente 1 es la tensión U dividido R1. En el elemento 2, si me paro en el elemento 2 y quiero calcular la corriente, va a ser la corriente que atraviesa ese elemento dividido la tensión aplicada, o sea, la corriente I2 va a ser la tensión sobre la resistencia 2. Y finalmente la corriente que atraviesa el elemento 3 va a ser la tensión U dividido el valor óhmico de la resistencia 3. Después, si yo sumo I1 más I2 más I3, se va a cumplir Kirchhoff, me va a dar la corriente total del circuito. ¿Está claro? Chicos, recuerden siempre lo que les dije la otra vez, que es importante. Cuando yo estoy en un elemento resistivo, vamos a... Cuando yo estoy en una resistencia, sea en conexión seria o en conexión paralela, siempre yo voy a tener que conocer 4 datos. Su valor de resistencia, la corriente que atraviesa esa resistencia, cuál es la tensión entre sus extremos, ¿sí? La tensión en su extremo, y finalmente el cuarto parámetro sería la potencia en ese elemento que estoy considerando. 4 elementos: su valor resistivo en ohm, el valor de corriente que atraviesa esa resistencia, la tensión que está aplicada a esa resistencia y finalmente la potencia que consume esta resistencia. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a utilizar todas las leyes, repito, todas las ecuaciones que ya hemos visto. La ley de Ohm, escrita en sus 3 formas: tensión sobre resistencia, ¿sí? Tensión igual a corriente por resistencia, resistencia igual a tensión sobre corriente. Esto dijimos que era la ley de Ohm. Ley de Ohm. Puedo también calcularla utilizando ecuaciones, también la potencia, escrita también de sus 3 formas: tensión por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, o tensión al cuadrado sobre resistencia. Acuérdense que para estas ecuaciones lo que hacíamos era, con la ecuación principal de potencia, tensión por corriente, íbamos reemplazando los equivalentes por ley de Ohm, ¿sí? Y teníamos estas 3 ecuaciones. ¿Cuál es otra ecuación a utilizar? Bueno, la primera ley de Kirchhoff, que me decía, por ejemplo, que la corriente total del circuito es la suma de las corrientes la suma de las corrientes en un nodo era igual a 0. Si suponemos que la corriente X total del circuito entra al circuito y las otras 3 salen, esta es la ecuación. Y después la segunda ley de Kirchhoff, que la aplicamos en los circuitos serie, me dice que la tensión de la fuente es la sumatoria de todas las caídas de tensión a lo largo de mi malla. Y básicamente, estas son las ecuaciones. El tema es saber cómo voy a aplicar estas ecuaciones. No voy a salir de estas ecuaciones. ¿Cómo voy a hacer? En cada resistencia, en cada elemento, voy a ver, yo sé, tengo que conocer finalmente 4 datos, pero siempre para empezar los cálculos voy a necesitar 2 de datos. De estos 4, 2. Con esos 2 datos que yo conozco y aplicando estas ecuaciones, voy a poder calcular las 2 restantes. Voy a tener que a prestar atención. A ver, si estoy en un circuito paralelo como esto y conozco la corriente, y conozco la tensión de la fuente, yo sé que en todas las resistencias en paralelo, la tensión es la misma. Entonces, si conozco esta tensión, bueno, ya acá tengo un dato. Acá sé cuánto es la tensión, acá también y acá también. Y bueno, me fijaré para cada dato. Ya tengo un dato, la tensión de la fuente. Me fijo qué otro dato tengo. Si tengo el valor de la resistencia, listo, con la tensión y la resistencia,
tensión y resistencia, puedo calcular la corriente. Si lo que conozco, por ejemplo, es la tensión y la corriente que atraviesan, conozco la tensión y la corriente, que tengo que calcular la resistencia y la potencia. Bueno, vengo a esta ecuación y veo que con esta ecuación de ley de Ohm, necesito conocer, dije, la tensión y la corriente, puedo calcular la resistencia. Y la potencia, después utilizaré cualquiera de estas ecuaciones. Ya una vez que calcule la resistencia, tengo 3 parámetros conocidos, cualquiera de estas 3 ecuaciones me permite calcular la potencia. Y así tengo que ir jugando. Yo, para resolver un circuito, sea serie o paralelo, me paro un elemento y veo de estos 4 parámetros que necesito conocer finalmente, ¿cuánto conozco? Necesito conocer 2. Con esos 2 datos que yo conozco, me fijo qué ecuaciones puedo aplicar, qué leyes, y de ahí en más opero. Es simplemente prestar atención en cuáles son los datos de cada elemento, sea en serie o en paralelo, y aplicar con esos 2 datos, aplicar las ecuaciones, leyes de Ohm o de Kirchhoff o de potencia, o ecuaciones de potencia, y calcular los parámetros restantes. Bueno, chicos, este video trata de ser cortito. Después vamos a hacer otros videos complementando este tema. Voy a decir sí, como en el otro caso. Fíjense en que ahora dije cómo hacía la conexión paralelo. Vamos acá, fíjense, tengo las 3 resistencias, ¿sí? Y lo que hago es conectar todos los principios entre sí. ¿Sí? Todos los principios, digamos, entre sí. Todos los finales entre sí. ¿Sí? Y ahora finalmente acá tengo mis cables de alimentación, mi fuente de tensión. Entonces conecto todos los principios a mi fuente de tensión, todos los finales a otro terminal de fuente de tensión. Y de esta manera logro la conexión en paralelo. ¿Sí? Fíjense que cuando la corriente que viene de la fuente llega acá, lo que va a hacer, se va a dividir entre las 3 resistencias en paralelo. Van a atravesar cada corriente la resistencia y acá se vuelven a unir y otra vez vuelven a la fuente. Bueno, finalmente lo que me resta por decir es que la música que están escuchando de fondo, ¿sí? es de un compositor que se llama Richard Strauss y se llama el tema Así hablaba Zaratustra. Escúchenlo alguna vez porque es muy lindo.